@encontexto_piso_i, @CarlosPenalosa, nuestras cuentas para que ustedes nos acompañen. El año 2022 ha sido un año donde organismos como Bank of America, organismos internacionales hablan de una Venezuela que va a tener un crecimiento económico. Las cifras varían, hay quienes hablan de que nuestro país este año puede crecer entre los 8 puntos porcentuales, otros hablan de 12, de 13 puntos porcentuales. Eso ocurre en un contexto donde otras organizaciones están poniendo su alerta en lo que es el mercado final, el mercado directo del consumidor y de quienes se dedican a comercializar, más allá de lo que sean, por supuesto, los procesos productivos, donde también hay denuncias, por cierto, del impacto de la reforma a la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, que con Industria ha dicho que se puede traducir de ese 3% a un 15% del costo final. Pero Consecomercio, que es precisamente el último eslabón de esa cadena, pues es el que tiene el contacto directo con el consumidor, es el que vende el producto terminado, alerta una situación que tiene que ver no solamente con este entorno de la aplicación de estas normas que alcanzan a toda la economía, sino también de lo que es la política local. Hay un titular que destaca, con esto iniciamos nuestra entrevista esta tarde, de Finanzas Digital. Consecomercio ha alertado que en los últimos 2 años al menos 40% de los locales han cerrado por impuestos elevados. Estamos hablando de un número alarmante, estamos hablando que de 10, 4 comercios se están viendo afectados por esta realidad. Y quisiéramos conocer en detalle lo que está ocurriendo con Tiziana Polecel, que es precisamente presidenta de Consecomercio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, bueno, esa estadística, ese número, primero es preocupante, pero las razones o las causas de esos cierres son variadas. En un primer término, por supuesto, digamos, el tema de los impuestos municipales ha sido clave. Hemos señalado, hemos destacado el tema de la voracidad fiscal como un elemento importante. Cuando entendemos voracidad fiscal, no solamente los impuestos municipales, tenemos patente, que pensar industria y comercio, todo lo que gira, exacto, todo lo que son impuestos, todo lo que son esas obligaciones, se han incrementado notablemente, además del costo de los servicios públicos. Entonces, esa situación ha llevado a muchos comercios a cerrar, cadenas comerciales que de pronto tenían 5 o 6 sucursales, han cerrado 3 de manera de ir reduciendo. Para efectos nuestros son locales cerrados, pero quizás estadísticamente no es una empresa cerrada porque mantiene el mismo RIF, pero en número de establecimientos sí hablamos de que ronda el 40% en todo el país. Por supuesto que si estamos en Caracas quizás no percibimos eso, pero como siempre hemos señalado, Venezuela no es solo Caracas. Y una vez que uno sale se da cuenta que esos cierres tienden lamentablemente a aumentar. Entonces el tema de los impuestos municipales, la voracidad fiscal es uno, pero ahora ya en paralelo como causa se ubica el contrabando. El contrabando está significando para muchos comercios colocarse frente al dilema de cerrar o pasar a la informalidad, y esto es realmente dramático porque muchos de esos locales que nosotros sabemos que pudieran estar cerrados no necesariamente lo están, sino que se vieron obligados a pasar a la informalidad. Como hemos por redes sociales. Es correcto. Como es nosotros señalado siempre, el informal no es informal porque quiere, sino porque no le queda otro remedio, porque la presión que recibe de muchos otros sectores le hacen inviable mantener su negocio. Cuando un comerciante te declara, después de pagar los impuestos, los servicios, la nómina, no me queda nada. Realmente pues no me queda nada y algunas veces me quedan deudas. Entonces evidentemente aquí hay un problema que lo está llevando a tomar una decisión. Si él no quiere desaparecer, una opción es la informalidad. Eso no es bueno ni para él ni para nadie, ni para el consumidor, ni para el comerciante y muchísimo menos para el fisco, ¿no? Entonces, digamos, el tema contrabando es uno, el tema de la voracidad fiscal es otro. Esos quizás se ubican en los dos más importantes. Y no menos importante el tema del crédito. Algunos comerciantes te dicen que no pueden seguir trabajando si no tienen crédito. El comerciante necesita crédito para reponer inventarios. Entonces, los 3 primeros meses del año que se vio una tímida recuperación, ya fue necesario reponer inventarios que además no se hacía durante los 2 años de la pandemia en muchas empresas. Claro. Entonces,
El tema de no disponer de crédito, pues les ha impedido reponer inventario. El tema del crédito, por supuesto, también los afecta en las ventas. Si no hay crédito al consumo, pues lamentablemente también. O sea, la combinación de esos tres elementos hacen realmente muy difícil el manejo de algunos tipos de comercio. En esas últimas declaraciones hablaban de un estancamiento de las ventas. Sí, efectivamente. Los 3 primeros meses del año se vio una recuperación. Iban las ventas en aumento. A partir del mes de abril empezamos a ver en algunos casos estancamiento y en algunos casos empezaron a disminuir las ventas, y las razones son esas tres, ¿no? Nuevamente, el tema del crédito limita ese crecimiento. Un país sin crédito no puede crecer, y si crece es probablemente situaciones puntuales, sectores puntuales, pero un país en donde no lo mueve el crédito es prácticamente imposible hablar de recuperación. Entonces, a eso le sumamos la inestabilidad que vivió el comercio cuando el dólar, después de una aparente estabilidad, de pronto durante el mes de agosto hubo ese cambio. Eso también de alguna manera ahuyenta la confianza, porque para el comerciante, para el empresario en general, la confianza es clave, y cuando empiezas a ver esas variables que se disparan, pues ahí evidentemente retrae un poco la actividad y genera preocupación. Entonces esa recuperación, estoy hablando en promedio, probablemente hay regiones y sectores que se manifiestan de manera diferente, pero hablando de promedio en todo el sector comercio-servicio, los 3 primeros meses efectivamente hubo una recuperación. En aquel entonces la llamábamos tímida porque una recuperación real no puedes hablar de recuperación por 3 meses. Y efectivamente luego ocurrió un estancamiento y en algunos casos una disminución. Sectores más afectados: el sector que atiende a la construcción, por ejemplo, es un sector que no logra recuperarse. Pero porque además la industria ha reportado estar paralizada casi al 100%. Exactamente, entonces todo el comercio que atiende a la construcción es el más afectado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sector turismo reportó que no se cubrieron las expectativas en el periodo vacacional. Eso afectó a todo el comercio y servicios que atiende al turismo. Entonces, vemos esas situaciones. Por supuesto, alimentos y medicamentos, por su característica, son quizás los menos afectados, pero ellos son, de los 5 sectores más graves, los 2 que están reportando alta incidencia de contrabando. Entonces, ese es el panorama. El panorama. El mes de agosto fue clave este tema que mencionábamos respecto a las variaciones del tipo de cambio. Sin embargo, Consecomercio en ese contexto también aclaró que los operativos que en ese momento se dieron demostraron que la mayor parte de los afiliados a Consecomercio, que el sector comercial de nuestro país está usando el tipo de cambio oficial. El sector formal. El sector formal. Pues siempre insistimos en eso. Las fiscalizaciones se hacen a los comercios formales, a los comercios establecidos que además cumplen con su normativa. No es el caso de los informales. Entonces, los formales, y de hecho fue evidente en un fin de semana de un trabajo intensivo del SUNDE de más de 3.000 fiscalizaciones, únicamente hubo 3 cierres, o sea, 3 cierres sobre 3.000, y la razón no fue la utilización, no fue solo la utilización de la tasa, porque ellos por ese motivo no cerraban, sino simplemente orientaban, etcétera, porque fueron fiscalizaciones hechas con un criterio profesional importante. Y los 3 establecimientos sobre 3.000 que se vieron ellos forzados a cerrar eran por condiciones sanitarias, por otro tipo de motivos. Entonces, para nosotros eso fue una demostración más de que el comercio formal puede que no esté de acuerdo con cumplir una norma, pero la cumple, porque es importantísimo destacar que no es que a nosotros nos guste la utilización de la tasa del Banco Central de Venezuela. Ese no es realmente el escenario ideal de trabajo del comercio. El escenario real del trabajo de un comerciante es operar con una sola moneda. O sea, porque en todos los países del mundo el comercio, y como era Venezuela, en todos los países del mundo tú trabajas con una sola moneda. Si le preguntas al pequeño comerciante, te dice que su drama es el manejo de hasta 4 monedas diferentes. En regiones fronterizas manejan dólar, euro, pesos y bolívares. Ese manejo, cuando tú de pronto en un comercio pequeño tenías un solo cajero y ahora tienes que tener 3 personas en la caja atendiendo esa multiplicidad de transacciones, eso te genera costos
y algo muy importante, vas perdiendo el control, porque en la medida que eso ocurra, va perdiendo el control. Entonces el comerciante pequeño te dice, no importa cuál, pero que sea una sola moneda. O sea, ahí, bueno, por eso decimos, no es que estemos de acuerdo con que utilizar la tasa del banco, lo ideal sería no tener que usarla, que existiera una estabilidad que nos permitiera a todos los comerciantes trabajar con una sola moneda y también al consumidor, porque el mismo consumidor también pasa mucho trabajo a la hora de terminar una transacción. Que si el pago móvil, que si el saldo en tanto, que si no he vuelto en esto, eso no es una situación ideal, que además genera conflicto entre el comerciante, el consumidor, y no es lo que nosotros definitivamente quisiéramos, no es lo ideal, pues. Y que además el mundo está precisamente en una ruta en la que el papel está desapareciendo y en Venezuela estamos como en una ruta en sentido contrario. La voracidad fiscal es un tema clave que queremos ampliar en la siguiente parte de nuestro espacio, porque en este contexto la Asamblea Nacional ya aprobó en primera discusión una ley de armonización de impuestos municipales y por supuesto también de impuestos regionales, y además de esto está en consulta pública. Quisiéramos conocer la posición de Consecomercio al respecto luego de este corte comercial. Tiziana Polesel está con nosotros, @El Contexto Episodio y @Carlos Penalosa son nuestras cuentas.